Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer uso de la herramienta Word. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es, cuando abrimos el programa por primera vez, nos va a mostrar esta pantalla. En esta pantalla nos permite hacer un documento en blanco o, entre otras cosas, poder ver los últimos archivos que hemos estado editando. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es doble clic sobre documento en blanco. Acá lo que nos muestra el aplicativo es una ventana. En esta ventana lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, la llamamos ventana porque tiene un marco, la parte superior se llama rótulo y estos botoncitos que están a la derecha son los que nos van a permitir minimizar la ventana, poder restaurar la ventana. Una ventana comúnmente está o maximizada o en el tamaño que lo dejó el usuario. Si el usuario quiere cambiar de tamaño la ventana, lo puede hacer desde un borde izquierdo o derecho o desde un ángulo. Y esto se puede hacer en forma proporcional. Si uno cliquea acá, maximiza la ventana o restaura el tamaño que lo dejó el usuario. Otra de las cosas que puede aprender a hacer el usuario es cerrar la ventana. Si uno cierra la ventana lo que va a hacer es liberar memoria y cerrar el aplicativo. Ahora, si uno hizo algo en el documento, escribió aunque sea una letra, al querer cerrar la ventana, el programa me va a advertir si deseo guardar los cambios, se guardaría, me daría la opción de cambiar el nombre al documento. Fíjense que los documentos en Word comienzan con la palabra documento 1, 2, N, siempre y cuando que el usuario no cambie de nombre. Si el usuario le cambia de nombre, va a ser el nombre que tenga el documento. Si digo no guardar, pierdo todo lo que haya hecho en el documento y si digo cancelar, puedo seguir editando. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. En la parte inferior, debajo del rótulo, voy a tener esta lista de nombres. A esto se lo llama menú. Y estos menús son solapas en los cuales en cada una voy a poder hacer distintos tipos de operaciones. En el caso del menú inicio voy a tener una serie de cajas, se llaman cajas de herramientas, y permiten trabajar con todo lo que es copiar el texto, cortar, pegar, lo referente a fuentes, tamaño, color, forma, lo referente a párrafos, etc. En nuestro caso, para dar el ejemplo de cómo funciona esta herramienta, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a escribir la palabra. Lo primero que vamos a aprender es a seleccionar el texto. Y este texto por defecto viene alineado a la izquierda, pero se puede alinear a la derecha. Yo lo voy a dejar acá a la derecha para que ustedes vean qué es lo que quiero hacer. Voy a seleccionar el texto. Normalmente el programa me muestra esta ventana emergente que si yo muevo el mouse desaparece, o sea que vuelvo a repetirlo. Selecciono el texto y aparece esta ventana. Si la ventana desaparece, no se preocupen. Yo puedo ir en la parte superior y también trabajar con las herramientas de esa caja. Hago clic acá y yo acá voy a poder, si ustedes observan a la derecha, cómo va cambiando la forma de escritura de ese texto. Seleccionado el tipo de fuente, con esta cajita yo puedo seleccionar algún número de la lista o también en forma escrita puedo escribir el tamaño y tomar esto en cuenta. Si quiero una parte decimal, lo voy a tener que hacer con coma. Entonces vamos a poner 26,5 y si la placa de video me lo permite, el programa va a cambiar su tamaño. Vamos a volver a hacer el ejemplo para que lo vean. Lo voy a pasar a 16,5. El programa intentó resolver. ¿Qué pasó? Sin darme cuenta, el texto lo puse muy chico porque tenía que haber puesto 16,5 y quedó 1,56. Ahí vuelvo a retomar el texto. Pero también podemos usar esta herramienta, o sea, este botón donde puedo aumentar el tamaño, disminuir el tamaño. Otra de las cosas que puedo hacer en Word es, por defecto, el texto se escribe en minúscula, pero yo en cualquier momento puedo cambiar y con este botoncito pasar todo a mayúscula, pasar todo a minúscula
o por defecto el Word trabaja con formato de oración. ¿Qué significa? Hago clic acá y siempre la primera letra va a estar en mayúscula minúscula. Ya tenemos la letra, el tamaño. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a decir, ¿para qué sirven estos botones? Para cambiar el formato de cómo se escribe el texto. Hago clic acá, el texto se puso en negrita, hago clic acá, se puso en cursiva y hago clic acá, se puso en subrayado. Esto, ¿cómo me doy cuenta que está activo? Porque los botones se ponen de un gris oscuro. Algo que trajo las nuevas versiones es que el subrayado uno puede elegir el estilo del subrayado y el color del subrayado. Entonces ahora yo tengo una letra en negrita, cursiva y el subrayado que está en azul. Esto yo lo puedo desactivar y lo puedo combinar. Lo puedo hacer tanto a través de la caja o también pulsando Control N, activo la negrita, Control N, desactivo. Control K, activo la cursiva, Control K, la desactivo y así también con la parte de subrayado. Otra de las cosas que podemos hacer en Word es, seleccionado un texto, hacer lo que se llama índice y subíndice. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, cuando pulse Enter, el cursor va a quedar a la derecha, lo voy a volver a poner a la izquierda y voy a escribir ejemplo X. Supongamos que quiero hacer X al cuadrado. Entonces yo elegiría este botón y entonces acá pongo el número 2. Acordarse que si quedó como un supraíndice, lo que tengo que hacer es volver a desactivarlo para seguir escribiendo. Lo mismo hubiera sucedido si hubiera querido hacer X y entonces pongo un 3. Entonces estoy diciendo que va a ser ese elemento con un subíndice llamado 3. O haber puesto acá M y ahí tengo el resultado. Igualmente el Word viene con un editor de ecuaciones. O sea que ustedes pueden armar una ecuación, así como hacían en matemática, de la densidad o la velocidad de la luz va a ser igual a tal elemento sobre tal elemento. Otra de las cosas que yo puedo hacer en Word es seleccionar el texto, ir a este botón y con este botón crear un efecto artístico sobre ese texto. Entonces puedo elegir algún elemento, entonces ahora veo que tengo el texto con un reflejo y esto también lo puedo seleccionar, cambiar el formato, o sea que yo podría venir acá y decir de qué forma quiero que sea la sombra, quiero que sea el reflejo, quiero que sea iluminado o seleccionado este texto, lo que puedo decir es que quiero que quede de color rojo. Ahora, ¿qué puedo llegar a hacer también? Puedo tener un texto, escribirlo, mensaje, y este mensaje lo que quiero es sacarle que sea letra artística, o sea que puedo venir acá, pero puedo resaltarlo. Entonces puedo venir acá, hacer clic y ahí voy a resaltar ese texto. Otra de las cosas que voy a tener que aprender a hacer es cambiar el color del texto. Entonces, ¿qué hago? Escribo el texto, está quedando en negrita, en subrayado y cursiva, entonces ¿qué puedo hacer? Seleccionar el texto, sacarle la cursiva, sacarle el subrayado. Paso siguiente, si yo quiero cambiar el color del texto, voy a hacer clic acá. Esto se llama paleta. Si alguno de estos colores no es de su agrado, pueden ir acá a esta opción que dice más colores. Pueden elegir algún color de acá. Acá tienen la vista previa o preview. Y si no le gustaran estos colores, pueden venir acá y en este espectrógrafo pueden cambiar el color de la letra. La combinación de colores viene por el tono rojo, verde y azul en una gama que va del 0 a 255. Acá está diciendo que no hay nada de rojo, nada de azul y todo verde. Esto yo lo puedo disminuir y voy a ver acá en la vista previa cómo se va oscureciendo. Puedo hacer de nuevo esto o directamente desde acá subir y dada esa gama de luz yo puedo cambiar el tono e ir viendo cómo se va cambiando esa situación. Pulso aceptar y ahí tengo mi color. Bueno, esta es la primera parte de lo que vamos a hacer en Word. Paso siguiente, yo puedo seleccionar todo este texto
y eliminarlo y comenzar a hacer una carta, como para ver cómo se va armando el formato. Entonces seleccioné con el botón suprimir, tac, elimino todo el texto escrito. Vamos a hacer la carta. ¿Cómo comienzo una carta? Normalmente una carta va a comenzar con la fecha, que puede estar dado por, ¿qué pasa? Está escribiendo en rojo, porque queda con el último color que yo haya elegido. Entonces voy a hacer acá automático y vamos a comenzar. Buenos Aires. Sigue estando activo negrita cursiva y el subíndice. Saco el subíndice, saco la negrita, entonces tengo primero que seleccionar. Saco la cursiva, saco el subrayado, saco el supraíndice. Y también, si quiero, le puedo sacar el texto artístico para que me quede normal. Entonces ahora el próximo paso es, comienzo a escribir. Vamos a poner Buenos Aires, 4 mayo. Entonces uno puede hacer, muchas veces cuando ustedes escriben, automáticamente el programa va a escribirle la fecha. Entonces ustedes pueden poner 4D. Y entonces miren, cuando pongo 4D, el programa me dice que si pulso Enter me va a rellenar directamente la fecha. Esto, bueno, también me lo dice en forma abreviada, pero yo podría haberlo puesto en forma completa. 2020. O sea, volvemos a repetir. Yo puse 4D, entonces el programa me dice que puedo pulsar Enter para insertar, o también lo podría haber hecho de acuerdo a cómo haya configurado el formato de texto que quiero escribir. Entonces vamos a poner 4 de mayo 2020. Pulso Enter, pero ¿qué pasó? El texto quedó a la derecha. Entonces vamos a seleccionar el texto. ¿Cómo se selecciona el texto en Word? En la parte externa hago un solo clic, selecciono todo el renglón. Lo voy a pasar a la derecha y lo voy a bajar de tamaño como para que sea un tamaño normal. Tamaño 12. Ahí tengo mi primera parte. Si yo quisiera ampliar el zoom, alejarme o acercarme al texto, puedo usar la tecla Control y la ruedita del mouse. Si no se acuerdan de esta acción, ustedes pueden ir en la parte inferior y van a tener acá justamente una regla donde le indica cómo es el zoom de la pantalla. Ya tengo la primera parte. El próximo paso es ver a quién va dirigido. Vamos a poner señor, punto, y automáticamente le está dando el tipo de oración. Abajo vamos a poner a quién va dirigido. Supongamos que vamos a poner Hernández, Félix. ¿Y qué hizo? La primera letra la puse en mayúscula, pero la segunda palabra resulta que también es una palabra importante, que es el nombre de la persona. Entonces yo podría haber seleccionado el texto y en esta herramienta también le puedo decir que cada primera palabra esté en mayúscula. Algo que vemos acá es que aparece esta línea roja, significa que estamos teniendo un error de escritura. Entonces podemos pulsar botón derecho del mouse y el programa automáticamente me va a dar una lista de posibles opciones para corregir. Hago clic acá, selecciono, hago clic, selecciono. Ahora uno dice, ¿dónde tendría que comenzar el texto? Normalmente el texto, uno pulsa Enter y resulta que comienza a escribir acá. En realidad el texto tendría que comenzar donde termina la palabra. A esto es lo que se le llama sangría. Entonces, ¿cómo se aplica la sangría en Word? De esta manera. Se hace clic acá, voy a la herramienta de párrafos, acá me dice que la alineación está a la izquierda, acá hay dos tipos de sangría, esta sangría llamada de primera línea o inglesa y esta sangría llamada de segunda línea o francesa. ¿Cuál es el inconveniente con este tipo de sangría? Que tiene una distancia de 1,25. Pero resulta que el cursor quedó acá, lo tengo que adelantar. Entonces, si ustedes observan en la parte superior, en la regla, que tiene que estar visible, si no apareciera la regla, ustedes pueden ir al menú Vista, Regla, y con eso pueden activar o desactivar la regla. Activada la regla, esta flechita permite trabajar con la sangría. Entonces, en lugar de estar haciendo manualmente el cálculo vuelvo al menú Inicio, cambiar esto y poner, supongamos,
2 centímetros y probar para que esto se corra, lo más fácil es tomar el texto, acá la flechita y pararme ahí. O sea que el cursor ya se quedó acá. Entonces vamos a poner por la presente envío la definición de martillero. Bueno, todo ese texto está muy grande porque por defecto sigue quedando el tamaño 24. Entonces vamos a seleccionar el texto y lo vamos a cambiar de tamaño, o poniendo el valor o achicando directamente desde acá. Ahí tenemos el texto. ¿Lo ven? Entonces está todo tamaño 12. Igualmente después podemos seleccionar todo el texto. Ahora, ¿qué pasó? En el momento que yo cambio el tamaño del texto, se corre la sangría. Entonces lo normal sería tomar acá y dejarlo en este punto. Ahora vamos a enviar la definición de martillero. Pulso Enter y el cursor me quedó en la última sangría. Entonces lo que podemos hacer acá es volver otra vez al punto de origen. Botón derecho del mouse y ya me corrigió también la palabra envío. ¿Dónde tendríamos que encontrar la definición de martillero? En un libro, pero para hacer eso lo que vamos a hacer es usar el navegador, en este caso el Chrome, y a través del Chrome con su buscador llamado Google, escribir martillero público definición y pulsar Enter. Acá me trae una serie de definiciones, vamos a ir a Wikipedia y otra de las cosas que vamos a aprender es cómo seleccionar texto en internet. Hago clic al comienzo de la frase, párrafo u oración que yo quiera seleccionar y sin soltar el mouse voy arrastrándolo hasta pintar todo el texto que quiera seleccionar. Seleccionado ese texto, botón derecho del mouse, copiar. Ahora vuelvo al Word y acá entonces lo único que tengo que hacer es esto. El Word tiene varias formas de pegado. El pegado lo busco en el menú inicio, botón pegar. Miren esto, sin hacer clic. Me poso en la primera opción, tal cual como está en internet. Me poso en la segunda opción, una mezcla entre lo que me da internet y lo que puede hacer Word. Y me pulso en la última opción y solamente voy a copiar el texto. O sea que no copio el tipo de letra, tamaño de letra, etc. Hago clic acá y entonces ahí tengo mi texto. Entonces lo próximo que vamos a aprender a hacer es esto. En Word ustedes pueden hacer clic y comenzar a pintar el texto. Imaginen que tienen 50 hojas. Tendrían que estar haciendo clic y arrastrando el mouse hasta llegar a la última hoja. Una forma más simple es hacer esto. Me poso en la parte externa del borde izquierdo del texto, en cualquier párrafo. Hago un clic, selecciono renglón. 2 clics, selecciono el párrafo. ¿Cómo sabe el Word que es un párrafo? Porque hay un enter o un punto. Y miren qué sucedería si hago 3 clics seguidos. Vamos a hacer clic acá para desactivar todo. 1, 2, 1, 2, 3. Seleccioné todo el texto. Y con esto yo podría volver acá, decir que quiero una letra calibrí, que quiero que sea de tamaño 12, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Vieron cómo quedó acá? Justificado a la izquierda, pero acá no quedó bien. Entonces, izquierda, centro, derecha y lo último es justificar. Justificar significa dejar tanto el margen derecho e izquierdo alineado. Hecho esto, lo que voy a hacer es agrandar un poquito el mouse y entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos acá la carta, esto que quedó a la izquierda lo puedo pasar individualmente a la derecha, tengo la carta y acá viene mi definición. Yo acá podría haber hecho esto, haber seleccionado el párrafo y quiero darle un poquito más de separación. Entonces puedo hacerlo con esta herramienta que me permite modificar, o si no me acuerdo de este botón, con el botoncito de párrafo, me voy al último grupo, voy acá y le pongo doble. Y ahí ya tengo separado mi párrafo. Otra de las cosas que podría haber hecho es haber seleccionado este texto, repito otra vez la operación,
me voy acá y le cambio el color. ¿Ven? Entonces ahí yo voy teniendo las distintas formas de cómo trabajar este texto. Ahí tienen un poco lo que vamos a poder hacer en Word. En las próximas clases, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya a trabajar con mayor cantidad de texto y lo vamos a comenzar a organizar. Organizar en forma de tener el contenido, organizar ese contenido, darle una forma a la estructura de la hoja, cambiar el encabezado, cambiar el pie, permitirnos numerar las hojas, etcétera, etcétera. Terminado toda esta primera parte, lo que vamos a hacer es una cosa muy simple. ¿Cómo le damos nombre al documento? Nos vamos al menú Archivo, Guardar como. Podemos ir directamente al escritorio o a alguna de estas carpetas o a través de este botón, Explorador de Windows. Del lado izquierdo, ¿se acuerdan? Carpeta del sistema, videos, música, escritorio, etc. O una unidad de almacenamiento, un pendrive o una unidad externa, y elegido el lugar, hago clic acá y lo guardo. Ya tengo guardado el documento y ya puedo abrirlo más adelante. Entonces yo podría haber cerrado este documento, vuelvo otro día, abro el Word y si quiero abrir el documento me voy al menú, o sea la opción abrir. ¿Dónde lo habíamos guardado? En el escritorio. Examinar, me voy al escritorio, estoy parado en el escritorio y acá tengo el documento que recién acabo de haber editado. Si este cursor quedó así es porque estaba en cursiva subrayado y ahí lo dejé natural. Quiero cambiar el tipo de letra de todo el documento, selecciono todo el documento, ¿lo ven? 3 clics seguidos sobre el borde externo, me voy acá, le digo que quiero, ejemplo, un Arial, que quiero una Verdana, que quiero una gótica. ¿Y dónde están todas estas letras? En el disco C, en la carpeta del sistema que comúnmente se llama Windows. Dentro de Windows ustedes pueden ir a una carpeta llamada fuente y ahí se alojan todas las fuentes que tiene el sistema operativo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cerramos la aplicación. El programa me va a decir si quiero guardar los cambios. Cambié la letra, saqué el cursor que estaba en cursiva, negrita. Entonces le digo no guardar. O sea que va a quedar lo último que yo grabé. O sea que no hice ninguna alteración al documento original.